Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 24 de El Real Heredero Uzumaki. Como ya comenté en el Cap pasado, no he hecho que Naruto pueda aprender el Jutsu de clones a pesar de que es bastante listo por una razón y esta, que lo que tengo pensado en cuanto a su poder y habilidades para esa parte de la historia pueda darse. Me he ocupado de esto haciendo que se ocupe de otras cosas que son bastante importantes para su poder, para sus habilidades a expensas del Fuinjutsu. Es cierto que deseo que pueda llegar a aprender bastante esto y a su vez hacer muchas cosas y se puede llegar a pensar lo contrario dado al hecho de cómo he llevado tal cosa. Quiero decir, bien podría dejar que aprenda otras tantas cosas y así poder hablar sobre esto y nada más, poder poner todas las ideas que tengo sobre esto e incluso muchas más. No obstante, no es algo que me interese que solo resuelva todo. No, no es de esa forma bajo ningún motivo. No sería algo divertido después de todo y por lo mismo, hice que le diera importancia a otras cosas. El hecho de que se haya dado cuenta de las cosas de las cuales es capaz, que su cuerpo puede darle la oportunidad de hacerlo muy fuerte al tener esas cualidades de curación es algo a lo cual hice que le prestara bastante atención por ello, tratar lo que es su velocidad, resistencia, el crecimiento de su chakra y con ello que pudiera destacar mucho más, incluso más que sus hermanos. De hecho, esto es algo por lo cual me he interesado desde hace tiempo atrás. La idea de que solo sea capaz de usar Fuinjutsu así es algo que me interesa por el hecho de ser algo que me hace ilusión explorar y por ello tengo bastantes ideas sobre el tipo de habilidades que Naruto va a tener con el uso. De esto, no me parece lo mejor. Por un lado, al ser habilidades tan fuertes podrían y harán todo muy fáciles para Naruto de no ponerle limitaciones con respecto a cómo aprende tal cosa. Por el otro, ya con lo que sabe es algo que lo hace en extremo peligroso. Actualmente, con los temas que he hecho que aprenda sobre el Fuinjutsu y estos, peso, almacenamiento, de supresión, explosivos es capaz de hacer tantas cosas que solo puede ser detenido por su conocimiento actual, por su facilidad por cómo realiza estos sellos. Como comenté en algún cap pasado, de tener la oportunidad de realizar los sellos sin señales de manos, de conducir los mismos podrían dar la oportunidad a ponerlos sobre sus enemigos y hacer estallar el mismo. Claro, no haré que pueda hacer esto, no es un maldito sanguinario o al menos, mientras esté en su estado más calmo es algo que va a estar fuera de su mente. Eso que mencioné en los caps donde lo hice aprender más sobre su clan no es algo que simplemente se va a quedar en el aire. No, es algo que tiene su importancia. Aún así, por el momento no tengo planes de que pueda hacer estallar a alguien utilizando sus habilidades de Fuinjutsu. Me he preocupado para que su conocimiento sobre el cómo hacer esto sea algo que tenga fuera de su mente a la vez que he hecho que se ocupe de otras cosas para las cuales, el único camino posible para que pueda aprender todo esto y no tanto eso, sino que mejore en ello es usando los clones. Como ya he comentado, es algo que no puedo hacer que se retrase mucho, no va a tener sentido después de todo. Diablos, ya he hecho que dejara de lado el hecho que sus hermanos pueden usar clones de sombras. Por tanto, sí o sí va a aprenderlo pronto. Así que, no piensen que solo retrasaré esto más. No es algo posible, incluso creo que lo he retrasado mucho considerando todas las cosas que he hecho que se le acumulen, de verdad. Bueno, espero que disfruten el cap, que les guste el dibujo. Pueden dejarme su comentario sobre el cap y sobre el dibujo. Sin más, los dejo. El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 24. De sangre pura y orgulloso. Sin duda había muchas cosas que desconocía a pesar de todas las cosas que había aprendido en los últimos meses. Y sí, dado al hecho que de cierta forma se podría decir que estaba comenzando a aprender dado el problema por el cual había pasado a diferencia de otros chicos de su edad, tal vez de cualquier otra persona en el mundo. Sí, pues eso que se dio con el amen del hecho que no era algo normal, era algo que por vez primera se llevaba a cabo. Por supuesto, no iba a decir que en algún lugar en el mundo no pudiera haber alguien que no muy diferente a él pudiera tener voces en su cabeza. No podría pensar de esa forma teniendo en cuenta lo que conocía, pero era claro que no iban a tener el mismo origen. Por un lado, esas voces que lo habían atormentado por decirlo de una forma tenía un origen dentro de su propia línea genética con un objetivo muy claro y sin malicia alguna. Por el otro, no tenía ningún objetivo oculto o bien iban a prestarle algún tipo de poder. Bueno, a sabiendas que estaba aprendiendo de ellos cosas que sin duda iban a influir en su poder, decir que no iban a darle poder no era algo del todo cierto. Eso sí, decir que solo con el hecho de decir, te voy a dar poder, todo estaría hecho.
Iba a ser una mentira bastante grande y por ello, no podía pensar que le estaban dando poder. Solo a través de sus enseñanzas estaba volviéndose bastante fuerte y obteniendo bastante conocimiento que iba a ayudarlo bastante en su camino si no vio bien en su vida. Por eso mismo no podía descartar que otras personas llegaran a pasar por lo mismo que él. Por un lado, se le había hecho conocedor de que existían unas criaturas bastante fuertes que actualmente debían de estar en un lugar y dado a lo que había aprendido hace unos meses atrás, estaba seguro que deberían de estar dentro de algunas personas. Sus hermanos eran unas de esas personas. En un principio había llegado a interesarse por conocer quién había sido quien había llevado dentro a esa criatura de la cual ya había escuchado entre las historias de la academia y por supuesto, la misma sobre la cual se le puso en aviso cuando por primera vez se había presentado en su espacio mental donde se había llevado a cabo la mayor parte de sus entrenamientos hasta el momento. Bueno, eso era ser un poco exagerado con respecto a eso, pero no había duda de que había estado pasando mucho tiempo en el lugar desde que tuvo la oportunidad de poder acceder a su espacio mental. En todo caso, gracias al hecho de lo que había aprendido, de haber hablado con ese hombre de pelo blanco había llegado a conocer un poco sobre esa criatura y más que eso, que tenía un poco del chakra de la criatura, que tenía ese chakra, que él mismo estaba creciendo tranquilamente en su ser. Había llegado a negar esto con renuencia, no le había gustado la idea en lo más mínimo, de verdad. ¿Cómo hacerlo? No se había contado cosas precisamente buenas sobre la criatura y pensar que iba a recibir con agrado el hecho que se le dijera algo como eso era tan falso como pensar que iba a gustarle la idea que la criatura estaba dentro de él. Por supuesto, así esto era algo que no le gustaba bien se le había dicho que no era algo del todo malo para él. Dado a sus cualidades, a como este chakra se había hecho parte de él era algo que de alguna forma así por el momento no podría cambiar del todo su relación con la criatura. Podría llegar a hacer este chakra suyo en algún momento. Sea como sea, el hecho de saber que tenía este chakra lo había hecho negarse a la idea y asimismo interesarse en cómo era que fue capaz de llegar a tener el chakra de esa criatura en su ser. Ahora sabía cómo eso había llegado a ser posible o al menos podría llegar a tener una mejor idea con respecto a cómo tal cosa llegó a ser posible. No se lo habían dicho o llegó a encontrar alguna información que le pudiera hacer conocer sobre ese asunto que sin duda era muy importante y más teniendo en cuenta lo que en años pasados se había dado por algunos rumores que se habían esparcido sobre esa criatura. No había encontrado alguna información que le pudiera poner al tanto sobre eso o al menos nadie le había dado a conocer nada sobre eso. Él mismo se había dado cuenta gracias a una habilidad que por lo que se le había dicho los miembros de su clan tenían. Con esa habilidad podría tener la oportunidad de sentir muy vívidamente el chakra de las personas y esto con el conocimiento que había ganado le dio la oportunidad de saber bastantes cosas sobre las personas. Como se le había dicho, a través del mismo podría llegar a comunicarse de hacer las cosas correctamente y el hecho de poder sentir el chakra de esta forma gracias a esa habilidad no había hecho más que hacerlo estar mucho más seguro de eso. No era que aún desconfiaba de las cosas que se le habían dicho. No, eso no era algo sabio en el punto actual en el cual estaba, de verdad. Solo era que pasar por eso era algo muy diferente a escuchar sobre eso y en esa oportunidad al ganar un considerable control sobre esta habilidad tuvo la oportunidad de poder estar mucho más seguro, de comprobarlo por sí mismo al igual como lo había hecho con las cualidades de su cuerpo del cual estaba bastante contento, de verdad. ¿Cómo no estarlo? Tenía un cuerpo que podría recuperarse bastante rápido del cansancio, de las heridas, podría desarrollarse rápidamente tanto física como en lo relacionado con la durabilidad. Por lo tanto, si tenía un cuerpo perfecto, bueno, más bien los Uzumakis tenían un cuerpo perfecto y habilidades sorprendentes. Sea como sea, gracias a esa habilidad que había dominado considerablemente bien se había dado cuenta de quién había sido de quien había heredado ese chakra por decirlo de una forma. Claro, era algo de pensar que era del Kyuubi y eso no era algo que no se iba a poner en duda bajo ningún motivo, pero alguien más lo tuvo sellado y por esa persona el chakra de la criatura se había impregnado en él. Se había dado cuenta que su madre había sido quien había tenido el Biju en su interior. Sí, podía sentir una muy pequeña cantidad de chakra de la criatura en la mujer y por eso había llegado a darse cuenta de eso. No sabía muy bien cómo se habían dado las cosas, pero había estado pensando bastante en eso últimamente. Claro, no por eso había dejado de interesarse en sus cosas. No era de esa forma, pero sí había estado pensando en ello intentando comprender cómo era que sus hermanos habían pasado a tener a la criatura en su interior.
Pensaba que había obtenido una respuesta bastante buena al conocer tantas cosas. Pensaba que, hace años, hasta el día de su nacimiento específicamente su madre había llevado a la criatura, pero algo salió mal. En la historia que se había contado en la aldea se decía que el Biju solo apareció con ganas de destruir su aldea, pero su padre en compañía del tercer Hokage, su padrino Jiraiya, Orochimaru y su madre habían terminado con la criatura. Por un tiempo había creído esto, pero al presentarse a ese hombre de pelo blanco se había dado cuenta que esto no era de esa forma y más por el hecho que el hombre le había hecho saber sobre el chakra del Kyuubi que tenía impregnado en él. Lo demás había sido algo que había estado aprendiendo con otros miembros de su clan que habían sido muy poderosos y con bastantes conocimientos que se estaba encargando de acumular, de aprender para ser un buen heredero. En todo caso, esa historia a sabiendas de lo que conocía estaba bastante mal. Su madre había llevado a la criatura en su interior hasta el día que había nacido, que sus hermanos habían nacido. No sabía cómo pasaron las cosas, pero era claro que habían salido bastante mal a sabiendas que el Biju se había liberado y había dado una dura pelea en la aldea por lo que se contaba en las historias. Con lo que conocía hasta este momento podría decir sin muchos problemas que habían logrado sellar a la criatura en sus hermanos amén de dividirla. Era algo bastante interesante, de verdad. No se había llegado a imaginar que sus hermanos sean los que llevaban a esa criatura dentro y por ello cuando con su habilidad había sentido ese mismo chakra de la criatura en sus hermanos se había sorprendido bastante, de verdad. De nuevo, no tenía la menor idea cómo se habían dado las cosas exactamente para decir, esto se dio por esto o lo otro, pero estaba claro que había una razón para que sus hermanos hayan sido los elegidos para llevar a la criatura en su interior. Por otra parte, no le había gustado que llevaran ese poder. La verdad, se notaba un poco de hipocresía dado al hecho que había llegado a aceptar el hecho que tenía ese chakra y pensaba en tomar el control sobre él en algún momento así, haciéndolo completamente suyo. Entonces, que dijera que no le gustaba que sus hermanos llevaran a la criatura en su interior podía tomarse como que estaba siendo un poco envidioso, hipócrita en dado caso, sin embargo, no era de esa forma. No, en su caso y no se sentía orgulloso de ello. Ese chakra se había introducido en su ser sin permiso alguno y por lo mismo había rechazado esta idea antes. No deseaba tener nada de esta criatura. Y sí, a sabiendas que podría llegar a tomar este chakra y hacerlo completamente suyo era de pensar que en algún momento no iba a tener ningún rastro de lo que una vez fue, se iba a encargar de que fuera de esa forma. Se podría llegar a pensar que este poder iba a ser del todo suyo y la verdad no le importaba. De hecho, por eso mismo no le gustaba la idea de que sus hermanos tengan ese chakra, a esa criatura dentro. Ellos así no eran tan puros como lo era él, sin duda tenían una parte de las mismas capacidades que él tenía. Por lo tanto, era de pensar que si él como se le dijo de continuar su entrenamiento, fortaleciéndose iba a tener un poder bruto, más chakra que la propia criatura. Entonces, si podría hacer esto, estaba seguro que sus hermanos podrían hacer esto mismo. Claro, iban a tener que esforzarse en el proceso, pero eso era algo que podría resolverse, estaba bastante seguro de tal cosa. Por ello, al saber que podrían volverse bastante fuertes sin usar o depender de ese poder, no veía como algo del todo bueno que esa criatura estuviera en ellos. Bueno, no podía decir que los chicos iban a usar este poder, que sus padres iban a hacerlos dominar este poder. Sin embargo, eso no significaba que no se podía hacer. De hecho, él mismo pensaba hacer lo mismo llegado el momento y así no tener problemas con ese chakra. La verdad, se le había dicho que caer bajo el control de ese chakra no iba a ser algo fácil de ninguna forma posible, pero era claro que no podía simplemente dejar eso a un lado. No podía dejar las cosas al azar teniendo el conocimiento que tenía. No podía hacer tal cosa de ninguna forma posible, de verdad. Esto mismo, era parte de su descontento con respecto a tener ese chakra, que sus hermanos tuvieran esa criatura en su interior. Si él por solo tener ese chakra estaba expuesto a la influencia del mismo, ellos que tenían a la criatura dentro podrían caer mucho más rápido bajo la influencia de la criatura y esto dejando de lado el hecho que no eran completamente puros, lo que iba a hacer que fueran mucho más susceptibles a caer bajo la influencia de la criatura y por eso, era muy necesario que aprendieran a usar este poder o al menos, controlar el mismo para evitar algo desagradable en el futuro. La verdad, no era algo malo del todo, eso era algo que tenía bastante claro dado a lo que él mismo conocía, a lo que se le había dicho.
Sin embargo, el hecho de que se dejara de lado sus propias capacidades como Uzumaki, que no desarrollen sus propias habilidades no era algo bueno. No, eso sería extremadamente decepcionante, vergonzoso, muy estúpido, desagradable en su parecer. Sí, había estado aprendiendo las cosas que era capaz de hacer al ser miembros de tan poderoso clan con una línea genética muy poderosa, muy pura. Entonces, que se dejara de lado sus capacidades, sus posibilidades, su potencial para poder crecer en poder, habilidades rápidamente no era algo que podría considerar como algo bueno de ninguna forma. Darse cuenta de lo que podía hacer, de las cualidades que tenía, de sus habilidades, de su rápido progreso, de lo superior que era a otros por ser parte de ese clan lo había hecho estar muy orgulloso, de verdad. Tal vez podría ser algo normal que un miembro de un clan pueda sentirse orgulloso del mismo, pero en su caso era diferente y más que eso, habían razones de sobra para estar orgulloso de su clan, de pertenecer a su clan. Por supuesto, a sabiendas que no había nacido, crecido precisamente dentro del mismo para conocer sus costumbres era de pensar que hacerse tan orgulloso por ser parte de ese clan estaba fuera de lugar. Sin embargo, como se le había dicho, quien no conoce su historia, de dónde viene no puede decir que es parte de algún lado. Él había tenido la oportunidad de poder aprender la historia de su clan, la del propio mundo Shinobi o bien la historia de los mismos hasta este momento. Esto último no le importaba mucho a pesar de que era importante para complementar las cosas correctamente y es que era más importante conocer lo referente a su clan. Y esto es algo que pudo hacer considerablemente bien y se dio cuenta que habían tenido una historia bastante interesante, misteriosa, casi gloriosa. Sí, desde hace mucho tiempo habían sido una fuerza que estaba mucho más allá de lo cual otros podrían tener. Por supuesto, en un principio había sido algo que estaba sujeto a algo más, pero sabiendo que esos seres que posiblemente habían llegado al planeta y ostentado por primera vez un control sobre el chakra tan grande para dejar de cierta forma dejar de ser visto como humanos y eso, si era que lo eran, habían aprovechado los frutos de ese árbol para hacerse fuerte no se podía pensar que ellos por su cuenta eran mejor que los miembros de su clan en un principio y esto, porque su poder no dependía únicamente de sus propias capacidades. Entonces, sabiendo eso era de pensar que estaban en las mismas condiciones y su clan por ser quienes podrían traer a ese plano a seres de otros con capacidades y poder fuera de lo que se podría entender por ser dioses de la muerte, era claro que se habían posicionado como el clan más poderoso y temido de toda la historia. Sabiendo esto, que todo eso se perdiera porque se le iba a dar prioridad a desarrollar el poder de esa criatura que tenían dentro no era algo que lo hacía sentir bastante bien. No, había aprendido a sentirse muy orgulloso, dichoso, a sentirse regocijado de ser parte de ese clan, de tener tan increíbles habilidades no solo basadas en sus jutsus, sino en genética, sus cualidades, su historia, que sus hermanos por muy posiblemente ser empujados a usar ese poder no aprendieran tal cosa, que no se desarrollaran de acuerdo a sus cualidades como Uzumakis no era algo que veía bien de ninguna forma, de verdad. Sea como sea, se había sentido bastante orgulloso de ser un Uzumaki por lo que eran, por lo que habían significado, por lo fuerte que podían llegar a ser, por las cualidades que tenían y que él mismo había estado comprobando más y más mientras continuaba mejorando, entrenando. Sin duda, era algo que lo había hecho sentir bastante bien y más luego de haber pensado que iba a estar por bastante tiempo detrás de las habilidades de sus hermanos. No era así. No, había crecido rápidamente en poder, en habilidades. Era cierto que no iba a decir que conocían los mismos jutsu o algo así, no, pero sí sabía que había mejorado bastante y no dudaba que para este momento no simplemente estaba a su nivel, sino que a sabiendas de lo tanto que había estado trabajando su físico y aprovechando sus capacidades como Uzumaki. A este momento no dudaba que fuera mucho más fuertes que ellos físicamente y su cantidad de chakra en comparación con ellos sea mucho más grande. Es más, al aprender a usar esa habilidad con la cual podía sentir el chakra se había dado cuenta de eso. Su chakra era casi 2 veces más grande y fuerte que el chakra que ambos chicos tenían. La verdad, a sabiendas que ambos chicos podrían no estar esforzándose al máximo en su entrenamiento para hacer crecer su chakra, aumentar su fuerza y velocidad, su resistencia era de pensar que eso era algo normal y así era. Su padre si bien se había interesado por qué puedan aprovechar esas cualidades que tenían como Uzumaki, lo cierto era que no estaba haciendo que los chicos se esforzaran al máximo todo el tiempo en sus entrenamientos. Por supuesto, era de su conocimiento que el chakra o bien la cantidad de este no hacía a una persona más fuerte.
No, no era de esa forma y esto era algo de lo que ya se había dado cuenta hace un tiempo cuando sus hermanos, otros niños lo habían dejado detrás al desarrollar sus habilidades en ninjutsu. Sin embargo, así como era cierto que alguien solo con mucho chakra no iba a ser más fuerte, era cierto que alguien con mucho chakra y con la posibilidad de poder usar diferentes habilidades en ninjutsu, taijutsu en dado caso se volvía alguien demasiado fuerte automáticamente. Él mismo se había dado cuenta de eso. Sí, solo tuvo que tener la oportunidad de poder hacer las cosas que se le enseñaba y esto fue algo que pudo hacer sin muchos problemas al no estar escuchando esas voces todo el tiempo. Con solo eso, el primer jutsu que había aprendido lo había hecho no solo estar al nivel de sus compañeros, sino que con sus buenas habilidades en taijutsu se hizo mucho mejor que ellos. Entonces, después cuando tuvo la oportunidad de aprender otras cosas, otros jutsus esas diferencias solo se había multiplicado mucho más. De hecho, por esto actualmente esos chicos que estaban antes por encima de él, estaban tan por detrás de él que ni siquiera le parecía un reto luchar contra ellos, de verdad. Simplemente, sus habilidades habían aumentado de una forma increíble en más de un año de duro entrenamiento que había estado llevando. Ya desde el principio había pensado que de no tener ese problema podría volverse bastante fuerte, pero no por eso dejaba de ser algo muy cierto que dudó que fuera tan rápido. Por supuesto, sabía el porqué de esto y estaba bastante orgulloso de que fuera de esa forma, de verdad. Ahora, sabía que solo iba a continuar mejorando, haciéndose más fuerte mientras entrenaba. Era cierto que por lo que tenía que aprender esto no era algo que desconocía de ninguna forma, pero sí habían muchas cosas que aún no sabía que podría hacerse. De hecho, esto mismo era algo que había estado haciendo y más que esto, había estado intentando aprender a caminar por los árboles. Antes no había pensado que esto fuera algo posible, pero se había dado cuenta de que no era así, era algo muy posible y esto era un ejercicio de control de chakra. Al menos era como se tenía establecido, ya que por lo que conocía, solo estaban aprendiendo a caminar por los árboles o cualquier superficie. Esto era algo muy diferente a lo que se le había dicho que debería de hacer para aprender a controlar su chakra. El hecho de que sabía que habían otros ejercicios que supuestamente ayudaban a esa finalidad dejaba mucho más claro que esto no era tan efectivo, que no era exactamente algo con lo cual se podría llegar a controlar el chakra. No, de haber sido de esa forma tal como pasaba con el ejercicio que se le había enseñado solo existiera uno solo. Por tanto, lo que en realidad solo hacían era aprender a caminar sobre diferentes superficies. Bueno, era algo interesante de todos modos y había estado trabajando en ello junto a su equipo o grupo. Al principio no había sido algo fácil de ninguna forma posible. Bueno, más que todo para él. Otros chicos habían realizado este ejercicio desde el primer día que se le dijo que era lo que deberían de hacer. No se había molestado por el hecho que hayan hecho tal cosa. No, ¿por qué debería? El hecho que ellos hicieran tal cosa no los hacía mejor que él. No, eso no era algo posible y por lo mismo, no le había prestado tanta importancia al hecho que ellos hayan podido hacer eso tan rápido. No, más se había interesado en trabajar en hacerlo él mismo y por ello se había tomado un tiempo extra para llegar a hacer esto. Dado a que había estado entrenando con una chica de su equipo en ese mes, había estado haciendo tal cosa con la chica y la misma también pudo hacer esto considerablemente rápido a diferencia de él. No fue algo bueno, no le gustó mucho tal cosa, de verdad. Que sea tan hábil, fuerte, que tengas tales cualidades para seguir mejorando, tales cualidades tan superiores a otros y que no pueda hacer tal cosa era muy humillante de alguna forma, de verdad. Sin embargo, no podía hacer nada para cambiar las cosas por el momento. A pesar de que no había sido capaz de poder hacer tal cosa tan rápido al igual que la chica, sí entendió algo bastante importante mientras entrenaba con la chica. El problema no estaba en que del todo no podía hacerlo. No, era algo mucho más complejo que el solo hecho de no poder por quién sabe qué motivo. Bueno, eso por decirlo como un hecho y ya. Pues se dio cuenta que al tener mucho chakra daba la oportunidad a que esa poca cantidad de chakra que debería de concentrar en sus pies para poder caminar por los árboles o paredes, fuera por mucho más de la que realmente necesitaba. Claro, se le había dicho que debería de concentrar una pequeña cantidad de chakra en las plantas de sus pies para poder hacerlo, pero no era como que podría medir con una cinta el chakra que usaba. Bueno, al menos eso por el hecho de que no era capaz de verlo, pues podía sentir el chakra y de esa forma al poder sentir el mismo podría saber con mucha precisión cuánto chakra debía de usar.
No obstante, no hizo esto. No pensó en tal cosa en el momento o al menos no lo hizo tan pronto. Más rápido se dio cuenta que a otros le resultaba algo fácil de poder hacer dado su baja cantidad de chakra que hacía bastante fácil llegar a un punto adecuado para hacer el ejercicio. Él, sin embargo, tenía por más de 100 veces la cantidad de chakra que ellos tenían y no solo eso, sino que su chakra era más fuerte, más pesado que el chakra de los otros chicos. Por lo tanto, se le hacía por mucho más complicado poder hacer tal cosa y más cuando sus reservas de chakra estaban en un buen punto. Sí, se dio cuenta que al estar muy agotado podría hacer esto sin muchos problemas. No le resultaba algo complicado de ninguna forma posible hacerlo. Por esto había decidido no enfocarse tanto en esto, no era que pensaba no aprender a hacer esto. No era de esa forma, no era estúpido para no hacer esto, para no aprender a hacerlo. Solo que sabiendo que manipular tan baja cantidad de chakra para hacer eso iba a ser algo que le iba a tomar mucho tiempo y dado a que tenía otras cosas en las cuales ocuparse, no podría darse el lujo de pasar mucho tiempo en tal cosa. No era de esa forma y por ello en dado momento, 4 días después de estar intentando dominar tal cosa le había pedido a la chica que realizara el ejercicio y la misma lo había hecho. No tenía mucho problema con hacerlo después de todo. Con eso, pudo sentir el chakra de la chica y asimismo pudo entender correctamente cuáles cantidades de chakra debía de manejar para poder hacer tal cosa. Por ello, cuando volvió a intentarlo pudo hacer esto sin muchos problemas y eso sorprendió a la chica. Unos segundos atrás el pelirrojo era prácticamente incapaz de poder hacer esto y de pronto, podía hacerlo como si llevara días haciéndolo sin ningún problema. ¿Cómo era eso? No tenía la menor idea de tal cosa y pensó en preguntarle al chico en ese momento, pero antes de que pueda hacerlo el chico cayó del árbol. El pelirrojo cayó sobre sus pies tranquilamente. Era cierto que podía concentrar la cantidad adecuada al saber cuánto chakra exactamente debería de usar, pero era algo muy diferente poder mantenerlo de esa forma. Sin duda, controlar el chakra no era solo realizar ese ejercicio u otro, era algo mucho más complejo que eso. Bueno, ya sabía esto y no le había dado mucha importancia a tal cosa. Más se enfocó en el hecho que ahora que sabía la cantidad de chakra que debía de usar debería de acostumbrarse a mantenerlo en ese punto para evitarse caer en algún momento. A pesar de que se dio cuenta que el chico cayó del árbol, la chica de pelo negro le había preguntado al respecto, le parecía algo interesante como el chico había hecho tal cosa. Claro, antes había visto el chico hacerlo, pero había una diferencia notoria. El chico no estaba tan bajo en chakra como esas otras oportunidades y por tanto, que lo haya hecho era algo interesante que le gustaría saber. Sí, ya sabía que el chico tenía mucho chakra, demasiado y se había dado cuenta de eso desde hace bastante tiempo y esto a su vez era un problema para el chico. Claro, no era algo malo tener tanto chakra, pero tener tanto afectaba poder controlarlo y más que eso, era algo que tomaba mucho tiempo para poder hacerse. Por esto mismo el chico no había sido capaz de tener dominado este ejercicio a ese momento. Claro, no había pasado mucho tiempo, pero no estaban a demasiado tiempo de terminar la semana y su sensei les había hecho saber que iban a aprender otra cosa, otro ejercicio del mismo tipo. Solo que esta vez iban a continuar su entrenamiento caminando por el agua. Entonces, era de su conocimiento que resultaba ser un problema poder hacer esto con tan grandes cantidades de chakra, de verdad. Por ello, le había preguntado al chico y él mismo le había dado sus respuestas. No había quedado muy satisfecha con la respuesta. ¿Cómo hacerlo? El chico le había dicho que, solo había hecho lo mismo que ella y esto siendo concentrar una baja cantidad de chakra. La verdad, era algo lógico, era como se hacía, pero sabiendo que el chico tenía problemas con esto no fue algo que había tomado como en realidad era o bien lo que había hecho. El pelirrojo no había mentido o algo así y no podría decir lo contrario de lo que dijo, pues era lo que realmente había hecho y esto dejando de lado que aún tenía problemas. De hecho, por esto mismo había dejado de darle importancia a eso. Sí, pues por un lado como debía de hacerse era algo de su conocimiento y por el otro, ya había visto el chico haciéndolo antes independientemente del cómo lo había hecho. Por lo tanto, intentar encontrar una respuesta diferente no era algo muy inteligente. Además el chico era bastante hábil a pesar de todo, dado a los entrenamientos que había llevado se había fortalecido bastante para que sin duda alguna pudiera estar dentro de los mejores alumnos de la clase, aún así, el chico era mucho mejor que ella.
Es más, esto mismo la irritaba un poco, de verdad. Siendo perteneciente a uno de los clanes más fuertes de la aldea y que quedara por debajo del chico que no tenía un clan no era algo que le gustaba mucho. Bueno, en realidad el chico sí tenía clan y no solo eso, sino que era hijo del Hokage. En todo caso, el clan del chico no era uno del cual podría decir que tenía grandes hazañas por lo que conocía. Aun y cuando se había incorporado a hablar sobre ellos, no se había mencionado nada particularmente impresionante o algo así al menos en lo referente a su propio poder. Por lo que se conocían era por tener un enorme dominio del Fuinjutsu y esto había servido para hacerlos bastante temido en el pasado. Entonces, sabiendo tal cosa no era algo que podría decir que elevaba mucho su nombre al menos con respecto a su propio poder. Y sí, tenía que reconocer que al ser una habilidad que ellos perfeccionaron de una forma, era de pensar que al igual que su caso se debería de decir que era algo que solo ellos podrían aprender a hacer en dado caso. No obstante, no era de esa forma. Eran habilidades que todos podrían aprender. Por supuesto, era muy complicado, tanto que en su aldea no había nadie capaz de siquiera seguirle el paso a un miembro de ese clan con su arte shinobi, pero eso no quitaba el hecho que otros podrían aprender a usar esas habilidades. Si como sea, se había hablado un poco de ese clan y si bien era claro que eran o fueron muy respetados no era como que tenía en sí una habilidad especial por la cual puedan ser muy poderosos. En todo caso, el chico era bastante fuerte y así no le gustaba mucho la idea había aprendido a vivir con eso. De hecho, por eso le había dicho al chico que dejara que entrenara con él. No habían hecho grandes cosas por decirlo de una forma, pero sí habían entrenado bastante y así era cierto que su avance no era demasiado, lo cierto era que había mejorado y más en su forma de luchar, de verdad. El chico había continuado practicando por un tiempo más antes y estuvo viendo el chico por un rato antes de proponerle al chico entrenar juntos y más que todo, practicar sus habilidades. Quería mejorar y solo ver al chico haciendo tal cosa o en su defecto verlo sentado intentando controlar su chakra por medio de la medicación no iba a hacer que pueda lograr esto, de verdad. La semana se había terminado, su tiempo de descanso que no era más que un día también había pasado y asimismo el tiempo que habían tenido para dominar ese ejercicio o cuanto menos, tener un avance considerablemente bueno se había terminado. Como se le dijo, iban a aprender algo que si bien era relacionado era un tanto diferente y le explicaron cómo iban a hacer esto una vez que estuvieron con su sensei quien a fin de no solo explicarles las cosas lo había llevado a un río cercano para continuar con lo demás. En el lugar el hombre les había pedido que lo intentaran y muchos no lo lograron a la primera. Era cierto que habían mejorado en sus siguientes intentos y por el tiempo que lo estuvieron haciendo, pero no lo lograron a la primera. Él no fue muy diferente. Era claro que dado a lo que había aprendido mostró que había mejorado bastante, que podía hacer lo mismo que ellos. Sin embargo, no por eso significaba que lo había conseguido a la primera. No, al igual que otros había caído al agua. A muchos le había causado gracia, rieron de él, pero los ignoró. Ellos no habían hecho algo muy diferente como para molestarse por algo como esto y por ello en vez de molestarse, solo se había interesado por pensar en lo que había pasado, por qué cayó al agua, cómo era que su sensei estaba tan tranquilo en el río viéndolos a su vez, motivándolos un poco para que lo consiguieran. Sabiendo que este ejercicio no le iba a dar el completo control de su chakra que decía el hombre, usó su habilidad para sentir el chakra y entonces entendió cómo debería de hacer esto sin muchos problemas. Para entonces los chicos que parecían estar disfrutando tal cosa como si simplemente habían ido de viaje a un río, habían dejado de caer tanto al agua y algunos de ellos ya podían caminar por la misma, otros por su falta de práctica se les hundían sus pies así dejando claro que tenían que trabajar más en eso. Otros aún batallaban para poder hacer esto. Sin embargo, eran muy pocos. En todo caso, decidió intentarlo una vez más a diferencia de los otros chicos que tenían muchos más intentos que él, mucha más práctica de la cual él la tenía. Camino al agua con lo que había entendido y lo hizo sin muchos problemas por un tiempo dejando a sus compañeros un poco sorprendidos y después, que bien sabían que el chico no había hecho tantos intentos como ellos. Aún así, en esa oportunidad se mostraba bastante hábil al hacer tal cosa y su sensei lo reconoció. Ya se había dado cuenta que el chico había cambiado mucho últimamente, pero no por eso dejaba de ser cierto que se había acostumbrado al hecho que el chico prácticamente no pudiera hacer nada. Y sí, las cosas cambiaban, pero no por eso dejaba de ser cierto que el chico antes no había podido hacer nada.
Entonces, ahora hacía tal cosa en lo que era su segundo intento y fue algo bastante sorprendente, interesante por decirlo menos. Así era cierto que parecía que podía estar en el agua sin muchos problemas al igual que otros, que su sensei. Lo cierto es que no era así, mantener su enorme chakra en ese punto no se le era algo tan fácil. De hecho, a fin de no avergonzarse luego de haberlo hecho tan bien, salió del agua luego de unos pocos minutos. Al estar en tierra a salvo no intentó prestarle atención a los otros chicos. No, simplemente decidió atender a sus propios asuntos y eran muy importantes. Tenía que continuar mejorando en sus habilidades de Kenjutsu. Había pasado a otro nivel dentro del mismo escenario y esto era algo que lo había motivado bastante para continuar, aún le faltaban algunos antes de pasar al siguiente y esto era algo que tenía que hacer. Estaba interesado en mejorar en eso tanto como se le fuera posible antes de llegar a graduarse y el tiempo no estaba precisamente de su lado. Sí, era cierto que había mejorado bastante, pero tenía muchas más cosas por aprender y dentro de esas mismas habilidades que estaba aprendiendo habían muchos más niveles que debería de superar. Cierto, no pensaba que iba a dominar eso en unas semanas, en lo que faltaba de la academia, de ese año por más motivado que estuviera. No estaba tan loco ni era tan arrogante para pensar que iba a conseguir eso en ese tiempo. No, era cierto que se enorgullecía de lo que había conseguido, de lo superior que era a otros, pero tampoco era que iba a sobrevalorarse a sí mismo. No, eso no iba a ser bueno. De hecho, por esto mismo tenía muy metido en su cabeza que no podía simplemente dejar las cosas al azar pensando que todo iba a salir bien o que por lo que podía hacer, no iba a tener problemas. No era de esa forma y por lo tanto, conocía su lugar bastante bien. Por ello, por más rápido que acababa o que deseaba avanzar iba a estar sujeto a ciertos parámetros y en esa oportunidad al intentar mejorar sus habilidades con la espada, tenía que mejorar su movilidad, aprender a atacar, aprender a defenderse entre otras tantas cosas como hacer la espada una extensión de sí mismo. De hecho, por esto mismo ahora ya no estaba continuando sus entrenamientos con una espada de madera ligera. No, era con una de metal que pesaba bastante y por eso hacer sus movimientos era muy complicado, era tanto sí que prácticamente había vuelto al mismo punto de antes cuando no tenía la menor idea de cómo moverse, atacar, esquivar. A pesar de que tenía tal problema en su movilidad, aún tenía a su compañero de entrenamiento que para su desgracia no se había hecho un poco más lento. No, seguía exactamente igual y eso le había valido para recibir bastantes golpes. Por suerte, solo se estaban tomando algunas horas para eso, pues de ser más tiempo como se le había dicho iba a empezar a tener las consecuencias de esos golpes en su cuerpo. No era algo bueno independientemente del hecho que pueda sanar muy rápido. Por casi 2 horas estuvo realizando sus entrenamientos antes de dejar el mismo y para entonces ya estaban muy cerca de marcharse del lugar. Se tomó ese tiempo para relajarse un poco, descansar. La verdad, a sabiendas de la posición en la cual había estado por un rato a la vista de prácticamente todos en el lugar no había estado haciendo otra cosa. Eso estaba bastante claro, pero ellos no tenían la menor idea de lo que realmente había estado haciendo y por lo mismo había hecho tal cosa. Bueno, en realidad, nadie había intentado preguntarle al respecto y asimismo cuestionarlo por ello. Por lo mismo, no tuvo que dar ninguna explicación al respecto, al menos no dar ninguna, pero sí era cierto que la chica pelinegra cuando se dio cuenta que aparentemente no estaba haciendo nada y más que eso, que no parecía estar meditando dijo, al parecer has mejorado bastante tu control de chakra, no sé por qué sigues con eso en estos momentos y más al estar en clase y más por el hecho de no estar entrenando como regularmente lo hacían con su instructor, en alguna misión o tarea, bien podrían no estar junto a nadie o hablar con nadie de su grupo, y esto mismo era algo que regularmente hacía. No se detenía mucho a hablar con otros chicos de su clase. No, en lo que a él respectaba tenía muchas cosas de las cuales ocuparse para solo estar hablando y perdiendo el tiempo como otros chicos podrían hacerlo. Y sí, tenía que recordar y sabía bastante bien que era un niño, que aún estaba a meses de siquiera poder graduarse y ser un shinobi. Por esto, tal vez debería de relajarse más. Sin embargo, era muy claro para él que se habían cambiado la forma de hacer las cosas en la academia por el hecho que no estaban teniendo precisamente buenos resultados. Entonces, intentar estar como los otros chicos no era lo mejor. Y sí, tal vez teniendo en cuenta que los chicos por cómo se estaban llevando las cosas puedan ser mucho mejores y él podría ser igual de solo llevar las cosas de esa forma,
Pero no pensaba hacer esto teniendo en cuenta todo lo que tenía por mejorar. Por otra parte, el hecho de que regularmente no compartiera con otros chicos de su clase, el hecho de que los mismos supieran y tengan las experiencias de que era más fuerte que ellos, que tengan el conocimiento que era hijo del Hokage, había dado la oportunidad a que su forma de comportarse y más que eso el hecho de no compartir mucho con ellos los hacía pensar que era por arrogancia o algo como eso. No era así. Claro, no iba a negar que dado a lo que había descubierto sobre sí mismo había hecho que se sintiera bastante bien con eso, que abrazara la idea de que era por mucho más especial que cualquiera de ellos, a otros que no fueran de la misma línea genética que él. Sin embargo, no era como ellos lo pensaban, el hecho de ser más fuerte que ellos o ser el hijo del Hokage en dado caso no era algo que lo iba a hacer arrogante o algo así. El hecho de que ellos se sientan intimidados por él por diferentes motivos no era algo que hacía que ellos tuvieran razón en eso. De hecho, por lo mismo hablaba con la chica, con otros cuando estaban en sus entrenamientos y realizaban sus misiones. Por lo tanto, ellos no tenían del todo razón en lo que podían llegar a pensar, de eso no tenía ninguna duda. Naruto, solo miró a la chica pelinegra por unos segundos antes sin decir nada antes de sonreír ligeramente. Tal vez, dijo el pelirrojo con la mirada en la chica que pensaba que tenía el control de su chakra, que él lo tenía y no era de esa forma. El mejor que nadie podría decir cómo eran las cosas dado a sus conocimientos y asimismo su propia experiencia. Aunque bueno, no iba a decirle a la chica que estaba equivocada, eso no era algo muy inteligente a sabiendas de las explicaciones que iba a tener que dar. Tal vez, algún día podía decirle a la chica algunas cosas, pero mientras tanto no era algo que iba a hacer. ¿Cómo que tal vez? Dijo la chica mirando al pelirrojo quien dejó de mirarla. Había visto el chico progresar increíblemente rápido en el control de su chakra. Sí, el chico con reservas de chakra tan grandes como la tenía a este momento debería de ser muy malo en lo que era el control de su chakra y que decir de hacer lo que había hecho antes al caminar por el agua solo luego de su segundo intento. Eso simplemente debía de ser algo imposible. Sin embargo, el chico lo había hecho dejando claro que había progresado demasiado en prácticamente nada de tiempo. Sí, una semana de estar trabajando en eso era pero muy poco tiempo para alguien con reservas de chakra tan grandes. Por tanto, que el chico haya logrado progresar tanto en tan poco tiempo era impresionante. Asimismo, si ya había mejorado tanto como lo había hecho no encontraba mucho sentido a que el niño pueda continuar haciendo tal cosa. Claro, no iba a negar que todo se podría mejorar y ella misma entrenando con el chico solo buscaba mejorar tanto como se le era posible. Entonces, intentar decirle al chico que no lo haga no era algo inteligente, pero no por eso significaba que el chico debería de pasar tanto tiempo haciendo tal cosa. De hecho, esto era algo que no le gustaba mucho dado a que pensaba firmemente que el chico perdía bastante tiempo cuando estaban entrenando juntos y eso no iba a ser muy bueno para ella. Claro, no por el hecho que el chico lo hiciera significaba que ella hacía lo mismo, pero bien sabía que el hecho de entrenar con alguien más iba a dar la oportunidad de crecer más rápido en sus habilidades. Así que, era necesario para su beneficio que el chico dejara de hacer tal cosa. Bueno, el hecho de saber algo bien una vez no significa que todo el tiempo vaya a salir bien y más cuando es la primera vez. Eso era algo muy cierto y a su vez dejaba claro un hecho que ellos como shinobi no podrían permitirse y esto siendo confiarse. El chico así había dado la apariencia de ser alguien muy bueno en eso y más que lo tenía dominado, pero sabiendo su problema o no su problema, sino que su bendición a sabiendas de lo útil que era tener tan grandes cantidades de chakra, no podría pensarse que el chico solo debería de pasar la página. No, al menos durante el resto de la semana que debían de entrenar en esos ejercicios, era en lo que debería de trabajar. Podría simplemente realizar el ejercicio, dijo la pelinegra tranquilamente antes de mirar al frente donde se encontró con algunos chicos que conversaban entre ellos. Se había dado cuenta que el pelirrojo no era mejor que otros chicos y más que en todo en lo referente a relacionarse con otras personas. Claro, él no simplemente se acercaba a hablar con las personas. No era algo que el chico hacía y no era algo que le había agradado demasiado en un principio. ¿Cómo hacerlo? El chico en un principio no podía hacer prácticamente nada y pasado un tiempo simplemente tiene ese crecimiento en habilidades tan grande. A sus ojos, el chico simplemente se había hecho demasiado arrogante para su propio bien, de verdad. De hecho, eso mismo había hecho que no le agradara mucho, que no le gustara estar en el mismo equipo que el chico.
Esa primera vez fue algo que repudió, algo que odió, y esto dio paso a algo bastante interesante. Por otra parte, así como eso pasó, al relacionarse un poco más con el chico se había dado cuenta que estaba catalogando al chico bastante mal. Sí, pues el chico no tenía problemas para hablar con las personas, siendo muy respetuoso y nada soberbio como otros en su grupo, dentro de su clan. Claro, no por eso el chico era alguien que simplemente agachaba la cabeza, y por lo mismo la primera vez que compartió equipo con el chico fue algo tan molesto. Sí, pues el chico no solo se mostraba mejor que ella, sino que tenía ese toque de arrogancia en sus acciones que se le eran muy molestas. Diablos, ¿qué era eso de que lucharan dos contra él? Eso era muy arrogante en su opinión. La verdad, lo positivo de eso la había hecho aceptar que era una muy buena idea, que la había ayudado mucho, y ella misma cuando estaba lejos del chico, cuando estaba en otro equipo lo hacía también. Aunque bueno, eso en su grupo de clase se había vuelto algo común que había servido para que puedan mejorar bastante, de verdad. Sea como sea, el chico era como otros, pero eso era hasta cierto punto, y esto era algo que le había quedado claro. En el momento que alguien, por sea cual sea la razón, intentara ponerse sobre él, no iba a ser bueno, ella lo sabía bastante bien. No era que el chico podría golpearlo. No, eso era lo de menos, sino que iba a recibir un duro golpe en su orgullo, y eso podría llegar a ser bastante, de verdad. Sí, podría ser una buena idea. Ya se había dado cuenta que debería de estar haciendo esto más seguido a fin de dominarlo completamente. Mientras tanto, sí, mientras no tuviera tanto control sobre su chakra, hacer cosas como esas, más complicadas sí o sí, iba a tener que ser un proceso que le tomaría un tiempo para poder acostumbrarse a hacerlo sin problemas. Por lo tanto, sabía que al menos en esta oportunidad debería de acostumbrarse a hacer tal cosa para no fallar en algún momento. No le iba a molestar o algo así, pero no por eso dejaba de ser cierto que el no hacerlo podría ser desagradable en algún momento, y era mejor evitarse las cosas, de verdad. Sabiendo que se le intentaba dar la mejor educación posible para que sea un buen shinobi, no hacer lo que se debería de hacer para cumplir este objetivo no era lo más inteligente. Él mismo sabía bastante bien que no simplemente podría dejar de hacer las cosas. Era cierto que había dejado de hacer algunas, pero era por una razón. Realizar esta práctica sin duda le iba a quitar un problema de encima, y no pensaba dejar de hacerlo por el momento. Podríamos practicar nuestras habilidades en taijutsu en el agua más tarde. Pienso que puede ser un buen ejercicio, dijo la chica, llamando la atención del pelirrojo, quien la miró un tanto sorprendido. Era algo cierto, podría ayudarlo bastante a hacer tal cosa como decía la chica. Sabiendo que debería de acostumbrarse al hecho de estar haciendo tal cosa mientras intentaba hacer otra cosa, podría acelerar un poco eso. La verdad, a sabiendas de su condición iba a ser algo un poco más complicado, pero estaba claro que hacer eso le iba a dar la oportunidad de terminar más rápido con ese asunto. El pelirrojo sonrió ligeramente. Me parece bien, dijo tranquilamente el chico pelirrojo, y la pelinegra sonrió ligeramente. Es la primera vez que te he escuchado dando una idea, añadió el pelirrojo con un tanto de burla. La verdad, no veía lo que la chica dijo mal, era algo bueno, y asimismo así resaltaba un poco más lo que ya sabía de ella. Sin embargo, cuando antes no habían estado hablando tanto, era algo de llevar en mente la falta de alguna idea para entrenar. Por supuesto, tal vez no era quien mejor debería de hablar de eso, ya que había pensado en una cosa y otra para hacer más fluido y rápido su entrenamiento cuando se había cansado de hacer prácticamente lo mismo. Sin embargo, en su defensa podría decir que solo se había entusiasmado demasiado para concentrarse en esas cosas secundarias. Además, el hecho de desconocer cosas había hecho esto un poco más tardado. Aún así, lo había hecho y sabía cuán útil era esto. Puedes decir lo que quieras, Tomate, dijo la chica tranquilamente sin prestarle mucha atención, y la miró con el ceño fruncido. No solo era la primera vez que la chica lo llamaba de esa forma, sino que también no le gustó en esas últimas palabras, lo hizo molestar un poco. Él sonrió ligeramente. ¿A qué viene eso?, preguntó curioso el pelirrojo, mirando a la chica fijamente, y la misma se dio cuenta de ello. Bueno, es por tu cabello. Es muy rojo, dijo la chica pelinegra, y sonrió ligeramente mientras era vista por el chico, quien dejó de verla y tocó su cabello. Mi cabello, dijo un tanto sorprendido, como si fuera la primera vez que no veía o se daba cuenta de lo que dijo la chica. Y no era de esa forma.
Solo era que recordó lo que se le había dicho sobre él mismo y no solo eso, eso que recordó sobre el significado de los colores. La verdad, a pesar de lo importante que sabía que era esto no solo por el hecho de decir que representaba el color, sino en la forma en la cual el chakra podría mostrarse, podría dar a conocer cosas sobre la persona. En su caso, el color rojo de su cabello expresaba esto sin tener que buscar demasiado o tener habilidades ultra desarrolladas para sentir el chakra de alguien. Él sonrió, es genial, ¿no? Dijo sintiéndose bastante bien con su cabello, con lo que él mismo significaba, con el hecho que dejaba bastante claro que era un miembro puro de su clan, sintiéndose muy orgulloso de los que estos lograron. Estás bromeando, no es genial, es raro. ¿A cuántas personas has visto con el cabello rojo? Es extraño, no es algo normal, dijo la pelirroja y el chico no le gustó esto, su ceja derecha tembló y sintió como su molestia crecía por lo dicho por la chica. Y no era para menos, sentía que la chica lo había ofendido por lo que le había dicho. Sí, en lo que a él respectaba, su cabello era hermoso, era increíble, su cabello le gustaba y se sentía muy bien con él. Entonces, que la chica lo ofenda de esa forma al decir tal cosa no era algo que iba a dejar pasar tan fácil. ¿Qué dijiste?, dijo el chico un tanto seriamente mientras veía a la chica, quien lo vio y dándose cuenta de la seriedad del chico negó con su cabeza. No quería ganarse la molestia del chico o que él mismo simplemente decidiera negarse a entrenar con ella por lo que había dicho. No, eso no era algo que le iba a gustar en lo más mínimo, iba a ser todo lo contrario, de verdad. Estoy jugando, tu cabello es bonito, me gusta. Además te hace ver bastante bien, bastante único, dijo la chica si bien nerviosa por la reacción del chico y por lo mal que él mismo podría tomarse lo que dijo, también por decir un poco de lo cual realmente pensaba. Sí, pues el chico era bastante bien parecido, su cabello rojo solo hacía que pueda verse mucho mejor. Estaba segura que en el momento que el chico dejara de tener el cabello del mismo color, iba a dejar de ser tan guapo como sabía que era el chico. No por eso el chico le gustaba o algo así. No, no era así de ninguna forma posible, pero tampoco iba a negar las cosas. Eso no fue lo que dijiste al principio, dijo el pelirrojo mirando a la chica que miró al frente antes de decir. Como te dije, solo estaba jugando, dijo en un intento de que el chico dejara eso atrás. Creo que podríamos hacer el entrenamiento más complicado al hacerlo así, dijo la chica sintiendo la mirada del chico sobre ella y eso la ponía más nerviosa, de verdad. Más tarde iba a tener un encuentro práctico con el chico y no iba a ser algo bueno que él mismo decidiera desquitarse con ella. No, eso no era algo bueno de ninguna forma. Naruto decidió dejar eso a un lado y no darle mucha importancia a lo dicho por la chica, pero antes decidió decir algo. Sabes, los colores indican diferentes cosas. El negro, por ejemplo, indica poder, lujo, fuertes emociones, conocimiento. Eso podría ir bien para ti, supongo, dijo el pelirrojo llamando la atención de la chica quien lo miró. La chica era bastante fuerte. De hecho, en su grupo de clases por detrás de él se encontraba la chica en poder y habilidad. Entonces, ese color iba bastante bien con la chica, eso era algo que estaba bastante claro. También tiene su significado negativo y estos, muerte, tristeza, peligro, oscuridad, maldad, egoísmo, dijo el pelirrojo e hizo silencio por unos segundos. El rojo por su parte tiene como significado, amor, sensualidad, erotismo, valentía, fuerza, vigor, poder. El significado negativo es, violencia, ira, peligro, irracionalidad, dijo el pelirrojo antes de mirar a la chica. Ambos colores se complementan bastante bien de alguna forma, ¿no?, dijo el pelirrojo tranquilamente mientras miraba a la chica que se avergonzó un poco por lo dicho por el chico. No tenía la menor idea de cuán cierto era lo que el chico le había dicho y la verdad no le importaba mucho, pero que de alguna forma la estuviera comparando con él, emparejando de alguna forma con él se le hacía algo bastante atrevido de su parte. Y sí, esto solo era por el color, que representaban, lo que significaban, pero tampoco era como que no tenía relación. Es más, como el chico había dicho, tenía su relación de cierto modo. No creo que eso sea importante, dijo la chica sentada a un lado del pelirrojo antes de mirar al frente. Además, ¿para qué serviría algo como eso?, añadió tranquilamente la chica aún avergonzada por lo dicho por el chico y más que eso por lo que el chico podría estar pensando. No era como que lo sabía,
pero la imaginación se prestaba para muchas cosas, de verdad. Tal vez no podría servir de mucho, dijo el pelirrojo recordando lo que se le había dicho sobre el chakra, los diferentes colores en los cuales éste podría manifestarse de acuerdo al sentir de las personas o cómo era la persona. Por lo que podría sentir en la chica, tenía un chakra cálido, que indicaba felicidad, amistad, optimismo. Con eso, así era cierto que no podía ver sus chakras tanto por el hecho de no tener unos ojos con los cuales hacer tal cosa, como por el hecho de que la chica no lo estaba mostrando. Estaba seguro que él mismo debería de ser amarillo, al igual que el de su padre. La verdad, sabía que esto no era algo definitivo, que el chakra o bien el color de este estaba sujeto a cambios dependiendo de cómo cambie la persona, pero por el momento no dudaba que fuera el color para el chakra de la chica dado a lo que podía sentir de este. Sea como sea, así la chica no le encontraba mucha utilidad a lo que dijo, lo cierto era que no era de esa forma, ella estaba muy equivocada. Bueno, lo que se le enseñaba en la academia no era algo totalmente cierto e irrefutable. Por lo tanto, podría llegar a aprenderlo alguna vez, al menos era para pensar en eso a sabiendas que la chica podría llegar a manifestar su chakra de forma visible fuera de su cuerpo en algún momento y podría verlo. Ninguno de los dos dijo una palabra más por algunos minutos y su sensei le hizo saber que podrían irse por esa vez. No por eso simplemente decidieron ir a casa. No, tenían otras cosas de las cuales ocuparse y por lo mismo en ese momento se reunieron con el otro chico que era parte de su equipo y fueron con su instructor. Una vez estuvieron con el hombre, él mismo fue con ellos a buscar una misión al lugar donde debían de buscarse. Sí, no era donde el ocaje que iban a buscar cada misión. No, el ocaje se encargaba de revisar las misiones y asignarle un rango de acuerdo a lo dicho por quien dio los datos, luego eran enviadas al lugar donde éstas eran repartidas en diferentes niveles o rangos. Ellos, en ese momento se encargaron de realizar una misión de rango D. Eran las misiones más bajas y prácticamente inútiles en lo referente a poner en práctica lo aprendido al pasar por ciertos retos que los pusieran a prueba. Sin embargo, no eran genins. Por lo tanto, resultaba ser algo bueno hasta cierto punto y más teniendo en cuenta que se buscaban que puedan tener un buen trabajo en equipo. Por otra parte, así era cierto que estas misiones no significaban un reto importante, los enseñaba a cómo deberían de hacer las cosas. Sí, se habían dado cuenta de eso al realizar esas misiones y por lo mismo al estar en un equipo GNIN podrían no tener problemas a la hora de ocupar su rol dentro del equipo. En esta oportunidad, no muy diferente a otras veces su misión era fácil, pero no por eso dejaba de tener alguna similitud con misiones de más alto rango como ya pasó en pasadas ocasiones como lo eran. Transportar algunas cosas de un punto a otro, llevar cargamento de medicamentos a otro hospital de la aldea, recolectar plantas para el desarrollo de medicinas, antídotos, veneno y quién sabe qué otra cosa, atrapar a algunos animales que se habían escapado de sus dueños o solo que se habían adentrado a la aldea, escoltar a personas que venían de visita a la aldea. Bueno, eso de escoltar era más por decirlo de esa forma, ya que más bien eran como unos guías turísticos. Esto mismo tenían que hacer este día, algunas personas con un considerable estatus económico habían venido de visita a la aldea y pensaban quedarse algunos días. Dado a que no tenían la menor idea de cómo moverse en la misma habían contratado esta guía y esto iban a hacer. Habían ido con las personas a donde deseaban y más que eso, se encargaron de mostrarle lo más posible la aldea para que los mismos puedan moverse dentro de la misma por el tiempo que iban a estar en la misma. Puestos de comida, restaurantes, tiendas de ropa, hospital y las aguas termales de la aldea que era uno de los principales atractivos turísticos de la misma. El recorrido le tomó más de 2 horas. La verdad, se habían detenido en un puesto de comida y hablaron un poco con las personas, pero eso no quitaba que se tomaron ese tiempo. En todo caso, cumplieron con su misión tan bien como se le era posible antes de dejar a las personas en casa. Por supuesto, no sin antes darles un mapa de la aldea. Un solo recorrido no aseguraba que puedan conocer todos los lugares posibles y más que eso, que puedan llegar rápido a los diferentes lugares de interés. Por lo tanto, se le dejó el mapa antes de dejarlos en su departamento. Con lo tarde que era y más por el hecho que para esas horas deberían de tomar sus prácticas con el hombre, habían ido a su campo de entrenamiento y tomaron el mismo. La pelinegra, acordándose de lo que le había dicho al pelirrojo antes, le había propuesto tener sus prácticas en el rubio que estaba a unos metros de ellos. El pelirrojo no le vio problema,
era una buena oportunidad para comenzar y así lo hizo. Había comenzado bien y no podía ser de otra forma, era bastante hábil para luchar con la chica, con el otro chico y por tanto no iba a tener que sobreesforzarse para seguirle el paso. ¿Eso quería decir que tenía todo controlado? Por supuesto que no, si bien luchaba bien no estaba en la tierra y que los chicos, la chica en particular fuera tan buena lo había presionado bastante y en particular para evitar tener su chakra en el punto adecuado para no caer al agua. Lastimosamente, teniendo tal problema para mantener ese apartado bajo control no era algo tan fácil y cayó al agua, fue golpeado en más de una ocasión. No le molestó, pero tampoco le había gustado. Por suerte, no iban a durar horas luchando solo contra él y por lo mismo no se avergonzó más al no ser tan capaz de mantenerse sobre el agua al igual que la chica pelinegra. De hecho, esto mismo había hecho que su compañero de equipo dijera algunas cosas sobre eso y más que todo, que necesitaba más práctica. No sabía cuándo le había dado la confianza al chico para decir eso cuando él mismo aún se hundía ligeramente, pero bueno. Dejo al niño en paz. No pensaba gastar su tiempo discutiendo con el chico. Mejor, se enfocaba en mantenerse sobre el agua. En todo caso, tuvieron un buen entrenamiento mientras estuvieron practicando y no solo se habían limitado a practicar su taijutsu. No, sino que lanzaron sus jutsus, se lanzaron kunais de práctica. Por lo tanto, se habían utilizado casi todos los métodos habidos y por haber para atacar y defenderse. Su desempeño bajo la vista de su instructor había sido bastante bueno al igual que otros días, era cierto que esta vez mostraron hacer otras cosas y esto caminar por el agua, pero era claro que era igual que otros días. Un desempeño muy bueno en comparación con lo que eran otros equipos en los cuales había estado. Estaba seguro que para cuando los chicos tuvieran que hacer una misión real no iban a estar tan desorganizados y temerarios como en años pasados. No iban a ser así de ninguna forma por lo que estaba viendo. Sin duda había sido una muy buena decisión hacer esa reforma educativa. Si antes de cada 100 genins graduados morían en misiones unos 50 como mínimo, ahora tal vez podrían solo morir unos 20 a lo mucho y si su sensei actuaba correctamente al enfrentarse a situaciones complicadas, no iban a tener que lamentarse las pérdidas de sus genins. En todo caso, el hecho de haber hecho tal cosa le había dado la oportunidad de mejorar bastante las habilidades de quienes iban a proteger la aldea, a su gente en un futuro. Por otra parte, al terminar la práctica les había dado unos consejos. Para el chico que aún se hundía ligeramente en el agua era practicar mucho más su control de chakra. Era cierto que se mantenía sobre la misma sin caerse a diferencia del pelirrojo, pero él mismo se mantenía perfectamente sobre el agua de no ser por su falta de concentración y los fallos que tenía en su control de chakra. Por esto mismo, no podía pensar bajo ningún motivo que era mejor que el pelirrojo, más bien estaban en un punto similar. Sí, pues uno podría mantenerse sobre el agua perfectamente hasta cierto tiempo y el otro se hundía. Estaba claro que ambos necesitaban mejorar en esto. Así que, considerar al chico como mejor al mantenerse sobre el agua a excepción de ese pequeño fallo, no era algo inteligente. El pelirrojo si bien prestó atención al hombre, no pensó en hacerle caso. No, sabía bastante bien que más que ganar el control de su chakra solo estaban aprendiendo a hacer algo y él hacía muestra de eso perfectamente dado al hecho que aún así podría mantener su chakra en un buen punto aún debería de trabajar más en eso o acostumbrarse a ello. De haber tenido el control de su chakra no tuviera un solo error al hacer tal cosa. Por tanto, seguir al pie de la letra lo dicho por el hombre no era algo que iba a hacer de ninguna forma posible, de verdad. Simplemente, asintió a lo que dijo antes de que él mismo los despidiera por ese día. Bueno, en realidad eso hizo el hombre ya que se quedó con la chica y su compañero entrenando por un tiempo más. Y para entonces, que su cantidad de chakras se habían hecho muy pequeñas con relación a antes, le fue bastante fácil poder mantener el chakra en su lugar para mantenerse sobre el agua. Y su mejora hizo que el chico le preguntara al respecto, pues a diferencia de él que aún se seguía hundiendo, el chico daba la impresión de tenerlo completamente dominado. Le había contestado al chico según pensaba que era lo correcto a sabiendas que la diferencia en su cantidad de chakra jugaba un papel muy grande en cómo o qué tan rápido podía hacerlo. El chico no pensó en preguntar más al respecto. Con lo que le había dicho el chico estaba claro que más que tenerlo dominado sus reservas de chakra se habían hecho bastante más pequeñas de lo cual lo eran antes y por ello, mantener el chakra en el punto adecuado se le era mucho más fácil que antes. La verdad,
pensando las cosas tenía bastante sentido y es que, a diferencia del chico que parecía mejorar, él empeoró. Sí, se había estado hundiendo más en el agua dejando claro que sus reservas de chakra para hacer tal cosa se habían hecho mucho más pequeñas y no estaba mejorando demasiado que se diga. Bueno, en realidad sí lo hacía, ya que el hecho de que no se hundiera mucho más era una prueba de que lo hacía mucho mejor que antes. Sí, de ser de otra forma no pudiera siquiera mantenerse sobre el agua dado a no solo su incapacidad para mantenerse completamente sobre el agua, sino que sus bajas reservas de chakra. No obstante, no era el caso de ninguna forma y por ello a ese momento aún podría mantenerse sobre el agua así tenga ese imperfecto. Por casi media hora estuvo entrenando hasta que simplemente no pudo más y solo se quedó viendo a sus dos compañeros que daban muestra de tener mucho más chakra que él. La verdad, considerando que ambos eran miembros de clanes a diferencia del no podría esperar que fuera de otra forma. Claro, no por eso era incapaz de aumentar sus reservas de chakra. No, no era de esa forma. Claro que podría aumentarlas y llegar a tener tanto chakra como ellos. Sin embargo, iba a ser muy difícil, tendría que entrenar bastante. No solo era que aumentar el chakra y otras características exigían esto, sino que el hecho que su genética no sea igual que la de ellos iba a hacer que la velocidad a la cual su chakra crecía y se fortalecía iba a ser muy lenta a comparación de ellos. Aún así, podría aumentar sus reservas de chakra y por ello ahora podría dar más de 5 vueltas a ese bosque sin cansarse tanto como antes lo había hecho. Claro, continuaban siendo prácticamente nada en comparación con el chico pelirrojo quien ese mismo día hizo más de 15 sin mostrar cansancio. Sin embargo, el chico no era como ellos. Como le dijo el chico, tenía mucho más chakra que ellos. Por esto mismo se le era complicado mantenerlo en el lugar adecuado para mantenerse sobre el agua cuando sus reservas estaban muy altas. De hecho, por eso mismo mientras el chico más chakra gastaba se le era más fácil poder hacer esto y para ese entonces luego de media hora de estar viendo al chico pelirrojo y la pelinegra, él mismo no parecía esforzarse en mantenerse concentrado y la chica ya estaba teniendo los mismos fallos que él para mantenerse sobre el agua correctamente y por ello, dieron por terminado su entrenamiento. Mientras que la chica parecía estar muy agotada, el chico parecía estar solo un poco agitado. El chico parecía estar justo en el mismo punto que antes cuando comenzaron su entrenamiento extra sin la supervisión de su instructor. Sin duda la cantidad de chakra del chico era grande e iba a continuar aumentando. Sí, tenían más de 6 meses antes de graduarse y teniendo en cuenta que el chico iba a continuar entrenando, que cada cosa que hacían podrían hacer crecer no solo las capacidades del chico al entrenar, sino que aumentar su chakra iban a hacer que para cuando terminaran la academia, él mismo tuviera unas reservas de chakra muy grandes, demasiado de hecho. Diablos, dudaba que alguien con reservas de chakra tan grandes como la del chico podría considerarse como humano y no tanto eso, sino como una persona normal. Bueno, eran miembros de un clan que por lo que conocía hasta el momento tenía como principal característica tener reservas de chakra que solo los Enjus podrían llegar a igualar. Lastimosamente, a este momento no quedaba ninguno con vida y no tanto eso, sino que no había ninguno de ellos en la aldea actualmente. Entonces, estaba claro que para este momento solo los hermanos del chico, su madre, el mismo pelirrojo era quienes tenían reservas de chakra tan grandes en la aldea. Es más, considerando que un miembro puro de ese clan tenía el cabello rojo, solo debería de pensar en la madre del chico y él mismo. Por otra parte, tal vez no muy diferente a otros miembros de clanes así esto no parecía ser muy el caso por lo que había llegado a darse cuenta, el chico sin duda alguna debía de ser de sangre pura y orgulloso. Fin, 24.